Mm, Ok, perfecto. Cualquier cosa me indica. Listo. Muchas gracias, Sofía. Listo. Ok, sí, perfecto. Entonces esos conceptos, digamos, van a ser los conceptos base que tenemos que tener, pues muchos lo sabemos, muchos los tenemos claros, pero tenemos que refrescarlos básicamente para pues saber qué eso es lo que vamos a estar usando constantemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender? Ya deberíamos tener claro en el tema de teoría qué es un circuito serie, ¿verdad? Que es simplemente una línea de componentes uno detrás del otro. ¿Qué es un circuito serie paralelo, ¿verdad? Que sería que yo tengo varios componentes, pues simplemente tocando dos de los terminales, uno pues a la par del otro, más bien, digamos, ¿verdad? Como si estuvieran estaqueados uno encima del otro. Puede ser lateral o puede ser para arriba, ¿verdad? Simplemente que tengan componentes, dos terminales conjuntos, ¿verdad? El nodo de arriba y el nodo de abajo, que también le pusimos ese nombre. Y ahora vamos a hablar de también un circuito combinado, podría ser, donde yo tenga un serie pequeño con un paralelo. Entonces yo podría tener, por ejemplo, dos componentes en serie que estén en paralelo con otra cosa. O yo podría tener dos componentes en paralelo que estén en serie con otra cosa. Entonces vamos a ir mezclando los conceptos. ¿Okay? ¿Esto para qué? Para poder ir luego creciendo al tema de pues, corrientes, voltajes y entender cada vez más los circuitos como tal. Entonces, esta fórmula ya ahora relaciona digamos, las variables que vimos allá, los conceptos que vimos atrás, ¿verdad? Donde tenemos el tresal, tenemos la resistividad, tenemos la longitud del cable o del resistor o del componente, al final de cuentas, ¿verdad? Y vamos a tener entonces una fórmula que nos va a decir que eso es la resistencia, ¿verdad? Entonces, nos va a permitir sacar ese valor, que es el valor que vamos a estar usando. Esto pues viene del libro, yo la teoría que saqué la saqué más bien del otro libro, del Sadiku, y específicamente el Boystat son los dos están de referencia en el libro. ¿Okay? Ahora, el símbolo. Este símbolo es un símbolo genérico. Quiere decir que este símbolo lo que nos va a hacer es que nos va a representar la resistencia real. Entonces, tiene que quedar claro que la resistencia es, pues a final de cuentas, algo físico. Va a haber un componente que significa que va a ser una resistencia. Ese componente puede tener muchas formas, puede tener tamaños diferentes, dependiendo de la aplicación que yo quiera tener. Puede ser desde un componente muy pequeño, por ejemplo, un dispositivo móvil. Dentro de un dispositivo móvil van a haber una gran cantidad de resistencias y pues claramente van a ser resistencias muy, muy pequeñas que pues tienen que calzar en el tipo de circuito que yo estoy armando. Sin embargo, pueden ser, digamos, en una placa de pruebas, por ejemplo, como cuando yo hago circuitos, digamos, de pruebas en un laboratorio, pueden ser componentes medianos, ¿verdad? Donde yo los puedo manipular manualmente, y pues pueden ser también resistencias muy grandes. Por ejemplo, cuando yo tengo, habíamos dicho algunos ejemplos la semana pasada, cuando tengo, por ejemplo, una cocina. Pues una cocina, al final de cuentas, el disco completo de la cocina es una resistencia. Entonces vean que el concepto como tal es una cosa y está asociado a este símbolo, que es el símbolo de resistencia, para poder identificarlo, pero nunca perdamos de vista que pues eso es algo real. O sea, va a haber algún tipo de componente allá afuera que me va a pues, tener ese valor de resistividad, va a tener un área transversal, va a tener una longitud y va a tener una resistencia ¿a qué? A la corriente que pasa, ¿verdad? ¿Ok? Hasta ahí está claro qué es el símbolo y qué representa en la realidad. Todo claro, profe. Okay, perfecto. Por favor, sí. Ok, vamos a ver. Si hay dudas, por favor me paran. Creo que la semana pasada quedó claro eso. Me detienen o me mandan un chat, yo tengo el chat abierto, y me preguntan y me devuelven. Aquí no quiero que nadie quede con dudas porque las dudas después van a ser cada vez más dolorosas, ¿verdad? Cada vez va a ser más complicado devolvernos y entender un concepto que después vamos a utilizar para construir un segundo concepto, ¿verdad? Entonces, tiene que quedar claro y si tenemos que repetir, repetimos hasta que entendamos, ¿está bien? Si alguien tiene dudas o no quedó claro o lo que sea, por favor me detienen y me preguntan. ¿Ok? Entonces ahora hay algo adicional que tenemos que entender. Y es lo siguiente. Una vez que tenemos claridad de esta fórmula que está aquí arriba, entonces esta parte es un poco más compleja, pero tenemos que entenderlo. Y es la siguiente. Es este patrón que está aquí. Debemos tener claro que todos los materiales, incluyendo los conductores, tienen resistencia eléctrica, aunque sea muy baja. Y se dice material poca resistencia eléctrica cuando aparece una oposición débil al paso de la corriente. Entonces, a pesar de que yo estoy indicando que esto es una resistencia y que tiene un cierto valor de resistividad, si yo me voy al ejemplo, digamos, a la fórmula
de resistencia, yo cualquier componente que tenga un circuito eléctrico, inclusive lo que llamamos un conductor, ¿verdad? Un cable, ¿verdad? Que se supone que es el que pasa la corriente nada más y la pasa de un lado para otro, inclusive ese conductor tiene una cierta resistividad. ¿Por qué? Porque tiene algún material, todos los materiales tienen una resistividad intrínseca, ¿verdad? Más baja o más alta, pero todos la tienen. Tiene una longitud, lo que mide el cable de longitud, y tiene también un área transversal, porque pues el cable, aunque sea muy delgado, tiene un área transversal que podríamos medir en milímetros, digamos en algún tipo de medida pequeña, o pues si es un cable muy grande, grande. Entonces, todos los materiales en realidad tienen una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a diferenciar? Vamos a diferenciar que hay componentes que tienen resistividades muy bajas y hay componentes que tienen resistividades muy altas. Pero ningún componente real no tiene resistividad. Entonces ahí podríamos hablar de resistencia teórica y de resistencia física. Entonces, ¿qué es una resistencia teórica? Una resistencia teórica es un componente que está conectado con dos conductores ideales. Entonces, ¿qué es un conductor ideal? Es un conductor que pasa el 100% de las cargas. Eso físicamente no es posible. Un cable va a tener una pérdida y va a tener una resistividad muy, muy baja, pero entonces la vamos a modelar como una resistencia cero. Y vamos a decir, este cable es ideal. Pero en la realidad, cualquier componente tiene una resistividad. ¿Está claro eso? Claro, profe. ¿Okay? Entonces ahora, un poquito más interactivo. Entonces ahora quiero que me digan dos ejemplos sabiendo esa teoría, de componentes que tienen muy, muy baja resistividad y dos componentes que tienen muy, muy alta resistividad. Entonces, dos ejemplos de cada uno. Bajas el metal, ¿Correcto? cualquier metal. Cualquier metal. Y se me ocurre que alta el plástico. ¿Ok? Correcto. Perfecto. Eso es un muy buen ejemplo. ¿Cuál otro? Otro y otro. Superconductores, eso es la resistividad tiende a cero, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces sería como, digamos que si tenemos metal y un metal superconductor, ¿verdad? Entonces ambos están en el rango de conductores. O sea, ambos están en el rango. Vean que cuando hablo de conductores, me refiero a que tienen una resistividad muy baja, ¿verdad? Porque es inverso. Si conduce muy bien la corriente, ¿verdad? Y las cargas, quiere decir que la resistividad es muy baja. Pero dentro de un metal normal a temperatura ambiente y un superconductor, que muchas veces inclusive están enfriados a una temperatura muy baja, estos dos van a tener una resistividad diferente y van a tener una conductividad diferente, a pesar de que están en el rango de los conductores, ¿cierto? Y del otro lado dijimos plástico. Entonces, ¿cuál otro puede ser que sea con una resistividad muy alta? El concreto, tal vez. El concreto, por ejemplo, ¿verdad? Yo le pongo a un bloque de concreto, pongo dos cables y no va a tener una resistividad, digamos, tipo a lo que tiene un conductor. Entonces voy a decir, por ejemplo, un ejemplo adicional para que entiendan, digamos, hasta dónde llega ese concepto. Dentro del rango de las cosas que tienen una resistividad muy alta, está, por ejemplo, el aire. El aire es un conductor de una resistividad muy, muy alta. Entonces hay un ejemplo muy claro de cuando esa resistividad se rompe, que es cuando hay un rayo. Entonces, el aire no es un conductor, no es una resistencia infinita porque no existe. El aire también es conductor. Lo que pasa es que tiene una resistencia muy, muy alta. Y si ahora comparamos el plástico con el aire, también pasa lo mismo que este lado, ¿verdad? El plástico probablemente tiene una resistividad un poquito más baja que el aire, porque el aire ocupa todavía más carga para que pase una corriente por él, pero no es imposible. Entonces vean que lo que estamos trabajando en el circuito como tal son componentes teóricos, donde la resistencia es una resistencia ideal que tiene exactamente ese valor y el cable es un cable ideal que tiene resistividad cero. En la realidad eso no sucede. En la realidad pues, tenemos que entender que va a haber variaciones. ¿Sí está claro? Sí. Profe, una Sí. pregunta. La resistencia entonces, la teórica va a ser menor siempre que la real, porque no toma en cuenta lo de los cables y eso. Depende de dónde esté midiendo, porque cuando usted dice la resistencia es el valor que yo mido, o sea, vamos a verlo en el laboratorio. Una es, la resistencia teórica es lo que yo voy y calculo.
Si, por ejemplo, ¿cómo lo calculo yo? Yo lo calculo con esta fórmula. Entonces yo tengo una longitud del conductor o del componente, tengo una resistividad que calculé de alguna manera, tengo el área transversal y yo voy y calculo la resistencia. Y sale un número teórico. Esa es la resistencia que tiene ese componente en teoría. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es que yo hago una medición. Yo agarro un componente de medición, lo conecto sobre el componente resistivo y entonces resulta que me da un valor. Entonces no va a ser, no es que una es más alta ni una es más baja. Pueden ser iguales, pueden ser más altas, pueden ser más bajas. Lo que pasa es que una es teórica y la otra es experimental, digámoslo así. Ok, Sí. entiendo. Gracias. Listo. Profe, perdón, la verdad no escuché bien la pregunta de mi compañera, pero por si la repito. Estaba preguntando sobre la resistividad. La pregunta ya fue que si la resistividad teórica y la resistividad, digamos, experimental, o la que vamos a medir en el componente, siempre es más alta una que la otra. Y la respuesta es que no. La respuesta es que simplemente son diferentes. Una yo la calculo con una fórmula que tiene resistividad, tiene área transversal y tiene longitud, y con eso me sale un valor de resistencia. Y la otra yo la mido con un componente de medición que pues tengo que tener ajustado, que es un voltímetro, que está en función de multímetro, de ohmímetro en ese caso, perdón, de ohmios, y yo tengo un valor. Entonces, no es que son la respuesta no es una más alta ni la otra, simplemente son una es teórica y la otra es experimental. Son diferentes. Ok, y esa resistividad que se utiliza en esa fórmula la da algún tipo de tabla o... Da la teoría, ok, correcto. Es lo ok. mismo que cualquier medida. Que, por ejemplo, da la densidad de un componente. Pues hubo que definirla. Y ya estamos entrando en metrología. Es otro tema. En este momento, digamos, ese valor dentro de esa fórmula tenemos que saberlo. Y se dan tablas. Digamos, en el libro hay una parte, en la teoría, la pueden buscar, en donde está la resistividad teórica de un material, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, bueno, el oro tiene una resistividad de tanto. El aluminio tiene una resistividad de tanto. ¿Cómo se calcula esa resistividad? Pues se hace ingeniería inversa, ¿verdad? Yo obtengo en laboratorio un trozo exacto de aluminio, de cobre, y yo más bien de él voy y calculo su resistividad. Paso una corriente eléctrica, veo qué voltaje tiene y más bien me devuelvo. Qué área transversal tiene, qué longitud tiene y le calculo la resistividad. Y después uso eso para calcular resistencia de ciertos componentes. Entonces es un tema de investigación y de volverse y adaptarse. ¿Está claro? Gracias. Okay, perfecto. Entonces, ¿ahora qué sigue? Entonces, ahora sigue cómo vamos a empezar a interactuar entre resistencias. Vamos a poder poner resistencias en diferentes configuraciones. Un momento que están trabajando aquí, se oyen el martillo. Sí, profe. Un segundo. Ok. Entonces, ahora, sabiendo eso, entonces vamos a empezar a hacer, digamos, configuraciones. Entonces, la primera configuración que vamos a hacer es que las vamos a poner en serie. Vamos a poner una detrás de la otra. Y tenemos que entender a nivel teórico, primero, y eso lo dije yo en el video de la teoría, tenemos que aprender a identificarlo. O sea, tenemos que aprender a que visualmente cómo se ve. ¿Por qué? Porque cuando resulta que cuando trabajamos con circuitos, los circuitos, en un 90% de las veces en la parte, digamos, teoría, viene un diagrama. Yo no tengo, vamos, una forma estándar de pues, hacer dibujos y decir qué colores tiene y qué forma, sino que el estándar es un diagrama. Entonces, simplemente una destreza que hay que crear, que es que yo puedo identificar un circuito y puedo leerlo. Para eso, primero, tengo que saber cuáles componentes tiene y tengo que entender cómo son las conexiones entre ellos. Entonces, eso es parte de lo que vamos a tratar de identificar aquí y lo vamos a hacer en dos maneras, que es, la primera es el diagrama como tal y después vamos a ir al simulador y en el simulador vamos a tratar de emular eso y hacer las mediciones. ¿Está claro? Entonces, aquí es donde surge el primer componente, el primer componente de equivalencia. ¿Por qué? Porque resulta que yo voy a poder decir, y esto es algo teórico, donde yo tengo que una resistencia que está en serie con la otra, yo voy a poder verlas entre la terminal A y la terminal B como si fueran una única resistencia. ¿Y esa resistencia cómo se llama? Se llama la resistencia equivalente. Entonces, si yo hago una medición de ambos puntos, resulta que la suma de esas dos resistencias, en el caso de la serie, va a tener el mismo valor que una más la otra. Simplemente es un tema experimental que se llevó a una ley y funciona. Entonces yo puedo utilizarlo como una herramienta. Entonces yo mido R1 y al valor de R1 le sumo el valor de R2,
Quiere decir que si yo mido del punto A al punto B, lo que voy a tener en el multímetro, teóricamente, va a ser la suma de los dos, que en este caso es R3. ¿Está claro? ¿Ok? Y después la otra parte es que yo puedo hacer también una equivalencia similar, pero cuando estoy en paralelo. Entonces vean que aquí no se suman. Aquí yo tengo una fórmula que me indica cómo se comportan. Entonces, 1 entre el equivalente de ese circuito va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y yo puedo tener aquí N resistencias. ¿Cuál es el valor de R1, R2, R3, R4, Rn? Son los valores específicos, pero esta fórmula se sigue cumpliendo. Entonces, yo con esos valores puedo calcular paralelos. Puedo calcular y decir de aquí para allá cuál es la resistencia equivalente. Yo lo que voy a tener es como una visualización de un lugar para el otro lado. Y yo nada más mido aquí y es el equivalente de lo que va a tener. Entonces se ve de esa manera. No se ve como si se sumaran y se juntaran, sino que siempre va a quedar en paralelo. Pero la resistencia equivalente va a estar una suma de las dos. Si tienen claro que este equivalente físicamente no existe. Este equivalente es un concepto que vamos a crear para poder obtener valores más sencillos. ¿Sí tienen claro eso? Sí, ¿Me puedes repetir la pregunta? Ok. Tienen que tener claro que tanto en lo que es serie como en paralelo, lo que yo voy a tener físicamente, okay, voy despacito, voy desde atrás mejor todavía. Primero tenemos que entender que esto que está aquí es una representación gráfica, ¿verdad? Es una representación, digamos, le asignamos un gráfico a la resistencia. Y ese gráfico es ese cosito, digamos, como nube, ¿verdad? Eso es el equivalente a una resistencia. Ahora estamos diciendo que R1 y R2, adicionalmente a eso, se pueden sumar porque están en serie. Entonces, el valor que se va a medir entre el punto A y el punto B va a tener un equivalente que es la suma de los dos, porque están en serie. Y por último, entonces, ahora lo que quiero que entiendan es que el B3 equivalente, es un concepto que vamos a crear, un concepto en el cual R1 más R2 físicamente se ven de esta manera. Y si yo voy y los veo en el circuito, van a haber dos resistencias. Pero para estas implicaciones, vamos a reducir y vamos a poner un solo R3 que tiene otro valor. Y ese valor es el equivalente de los otros. Entonces, esto es un concepto que vamos a crear y que es el equivalente de las dos resistencias sumadas. Pero en realidad, si usted va al circuito físico, el circuito físico se va a ver así. ¿Sí tienen claro eso? Sí, todo bien. Ok. Realmente. Ok, perfecto. Entonces, igualmente como lo hicimos en serie, en paralelo va a ser lo mismo. En paralelo yo voy a tener conectado físicamente, voy a tener estos dos en paralelo. Pero resulta que yo puedo hacer un equivalente medido desde punto A y punto B. Ese equivalente se va a ver así, a pesar de que físicamente sigue siendo de la otra manera. Esto es un valor, digamos, equivalente de lo que suman las dos, en este caso, y cómo se calcula este R3. Se calcula para paralelos, se calcula así. Yo tenía que hacer, pues, un despeje aquí, ¿verdad? Decir, bueno, el R3 es 1 entre R1 más 1 entre R2, y tengo que disparar esta fórmula para obtener el valor de cuánto sería esta R3 equivalente. ¿Okay? Entonces, ahora podemos tener configuraciones. Entonces, aquí lo que hay que entender es que las configuraciones yo las puedo ir reduciendo poco a poco. Entonces, vean que aquí yo tengo ahora, del punto A al punto B, tengo dos resistencias en serie y tengo 4 resistencias en paralelo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago un equivalente total de A hasta B? Pues lo hago en secciones. Yo primero hago el equivalente de R1 con R2 utilizando la fórmula de suma, porque esa es la fórmula que tenemos arriba de suma, cuando están en serie, este con este, y saco un equivalente de estos dos. Y lo hago igual para el otro. Aquí el ejercicio inclusive lo hace al revés. El ejercicio lo que hace es que hace el equivalente de R3, R4, R5 y R6. ¿Cómo? Con esta fórmula. Y obtiene un equivalente, un valor equivalente. ¿Sí? Y por último, hacen el serie de ese valor equivalente con R1 y R2. Y obtienen un único valor.
Entonces yo lo puedo hacer en tramos. Tengo que tener mucho orden de que estoy tomando y que estoy reduciendo, pero puedo hacerlo en tramos. Puedo hacer solo el paralelo y quedar con un valor. Y después hacerlo ese con la serie y obtener un valor equivalente. ¿Sí, ¿Sí me entienden esa parte? Sí. Profe, una pregunta. ¿Se podría decir que siempre se tienen que sumar primero las resistencias en paralelo? No, pero el problema es que si usted lo hace de esa forma, si lo hace al revés, va a tener 3 pasos. Porque, vea, hagámoslo, pensemos. Si usted hace el primer paso y el primer paso es sumar este con este, después va a tener que ir y ya tiene ahora una sola equivalente de R1 y R2 en serie. El segundo paso sería que tiene que ir a hacer R3, R4, R5, R6 en paralelo. Y un último tercer paso que sería sumar este con el que ya tenía. Entonces, digamos, si es viable y funciona igual, es algebraicamente va a dar lo mismo, pero ellos lo hacen así por un tema de que son menos pasos. Entonces, también parte de la destreza que yo les indicaba es también no solo identificar, ver qué está en serie, qué está en paralelo, sino también es ver cómo es más fácil reducirlo, siempre sin, digamos, sin dejar de cumplir la ley de paralelo y de serie. Entonces, sí se podría, como usted dice, pero sería un paso más, pero daría lo mismo. ¿Okay? Listo. Entonces, de la semana pasada, ¿qué fue lo que hicimos? La semana pasada vimos, esto es el módulo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que vean que tiene 3 conexiones. Una de 1200, una de 600. O sea, esto es esto mismo. Vamos a ponerlo en el simulador. Entonces, eso que está ahí es esto mismo, ¿no? 2 puntos rojos, 2 puntos azules, 2 puntos negros. Rojos, azules y negros. ¿Okay? Entonces, y los valores que tenemos. Entonces, lo primero es que lo revisitemos y lo veamos, recordemos que la semana pasada lo estuvimos viendo. Entonces, pásense al simulador y vamos a recordarlo. Vamos a agarrarlo, lo vamos a pasar para acá y vamos a recordar qué partes tenemos. Entonces, ven que ahí tenemos el símbolo, que ese símbolo es el símbolo que hemos estado viendo de resistencia en la teoría y en este laboratorio. Y al final de cuentas va a existir, pues, ya conexiones prehechas, que eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces lo vamos a identificar, vamos a ver que tiene 3 valores posibles y además aquí vamos a ver todavía con más claridad lo que yo les explicaba la semana pasada. Esto se va a convertir, lo que está inmediatamente encima de la resistencia, se va a convertir en un interruptor. Un interruptor que puede estar abierto o puede estar cerrado. Eso lo tocamos rápidamente la semana pasada. Puede estar abierto, puede estar cerrado. ¿Cómo está abierto y cómo está cerrado? Cuando dice 0, está abierto. Cuando dice 1, está cerrado. Entonces ahí está abierto. Abierto me refiero que no va a pasar la corriente. Las cargas no van a brincar. Y cuando lo paso para arriba va a estar cerrado. Entonces quiere decir que aquí va a haber un camino. La semana pasada estuvimos diciendo el camino. ¿Te acuerdas de eso? ¿Ok? Perfecto. Llegamos hasta ahí. Está claro. ¿Sí? Esto ya más o menos lo comentamos. Entonces ven que tenemos las ramas. Este caso, teóricamente, que es una rama, es uno de estos, ¿verdad? O el camino. Un momento, ¿por qué tenemos 17 personas? Profe, perdón, fui yo, es que me pasé al iPad para poder ver la clase desde el iPad y poder utilizar la compu con el simulador. Ok, perfecto. Está bien. Me asustó, muchacho. Y, ¿qué pasó? Pensé que era que uno de los del otro grupo se había metido aquí. Yo, eso no está bien. Ok, perfecto. Todos están funcionando, digamos, el simulador está funcionando correctamente, están viendo y el módulo se les abre. ¿Ya? Si alguien no, me dice. Okay. Hasta ahí. Entonces ya identificamos que el interruptor abre y cierra. Identificamos que hay una rama. Y también identificamos lo que habíamos hablado la semana pasada, que ellos están conectados en paralelo. Entonces yo no puedo separar este paralelo porque ya viene conectado, preconectado, ya viene internamente interconectado. Entonces yo esto no lo puedo separar. Pero sí podemos hacer pues conexiones propias de aquí a aquí. Entonces digamos, este sí está separado de este. Entonces eso es lo que indica aquí. ¿Okay? Entonces ahora vamos a sacar el primer equipo de medición. Entonces cuando estábamos en la parte superior, las mediciones que hacíamos nosotros entre A y B, ahora las vamos a hacer. Pero las vamos a hacer exactamente con pues, un equipo. En la teoría, digamos, se pueden hacer los cálculos, pero en la práctica los vamos a ir a conectar.
Entonces, aquí lo que tenemos que empezar a identificar y buscar la forma es de crear las configuraciones. Eso es lo que nos interesa, ¿está bien? Entonces, vamos a crear estas configuraciones, que sería, esta es la primera, ¿verdad? Estas son las 10 primeras que vamos a hacer. Las 8 primeras que vamos a hacer, ¿no? Y vean que las configuraciones siempre están con los valores que hemos estado hablando, ¿verdad? Con los valores de, pues, que no se puede, que están ahí fijos, digamos, en el sitio. ¿Okay? Entonces, ¿dónde vamos a sacar el medidor? El medidor lo vamos a sacar de aquí. Estos dos, el amarillo y el rojo, vamos a sacar uno de ellos, cualquiera de los dos. Y en ese caso, este es nuestro medidor. ¿Qué es este medidor? Este medidor es un multímetro. Un multímetro es un aparato, digamos, manual, pues se utiliza en el laboratorio en la mano. Aquí está simulado, digamos, directamente. Y él mismo pues va a poder medir variables eléctricas. Tenemos una herramienta típica de electricista, de ingeniero, de cualquier tipo de medición eléctrica que haya que hacer. Y hay desde muy sencillos hasta muy complejos, pues, con muchas funciones. En este caso, pues tenemos uno sencillo que va a tener 3 tipos de medición. Entonces, de estas 3, ¿cuál es la que tenemos que utilizar? La de ohmios. ¿Y cuál es? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. Correcto. Entonces vamos a ponerle ohmios. Típico error, tengan cuidado, de que estoy midiendo algo y tengo el multímetro en otro. Entonces, en mi mente estoy midiendo corriente y no me sirve, el valor me da mal y resulta que es que tengo simplemente el multímetro colocado en otra posición. Entonces, vamos a pasarlo a ohmios. Y entonces vamos a crear la primera configuración. Entonces, vean que tenemos que hacer 2 resistencias. Entonces, armen esta configuración. Armen esta configuración donde el punto A y el punto B vamos a colocarlos en común y en la medición. Entonces, ármenla y confirmen, digamos, varias cosas. Primero, confirmen que yo tengo que estar utilizando los valores correctos. Entonces, aquí tenemos 2 valores, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta. Si yo tengo estos valores y están en serie, ¿yo puedo armarlos solo con el primero? No, profe, debería armarse con 2 porque los de adentro están en serie, en paralelo, perdón. Ajá, correcto, ¿verdad? Yo no puedo hacer una serie de aquí a aquí porque este punto ya está conectado. Entonces no tendría sentido, ¿verdad? Porque saldría aquí, pasaría por aquí, pero ya este punto está interconectado. Entonces sería ni nada, sería como un círculo cerrado, no sería un circuito. Entonces, correcto, yo ocupo 2. Okay. Entonces vamos a ir conectando. Conéctalo y me avisan cuando terminan. Todos tienen que terminar. Cuando terminan todos, yo lo conecto. Y vamos a medir la resistencia en este caso. ¿Okay? Tienen que ir apuntando los datos, ¿verdad? Entonces, configuración 1, valor tanto. Configuración, figura 10, valor tanto. Entonces vayan a dar una tablita, o lo hacen manual, o lo hacen en tablet, donde tengan, y lo van apuntando. Profe, y el multímetro se conecta a cualquiera de los dos, ¿verdad? Correcto, en este caso lo conectamos a cualquiera de los dos, porque primero estamos haciendo una medición de resistencia. Ya hemos dicho que la resistencia no tiene polaridad, entonces no importa. Pues puede empezar por aquí y terminar por aquí, o puede empezar por aquí y terminar por aquí, no importa. Lo que sí hay que tener cuidado es que el punto común, ¿verdad? Siempre es, digamos, como la referencia de donde entra o donde sale. Pero vean que aquí está indicado cuáles valores se mide con este y cuáles valores se mide con este. Entonces hay que tener cuidado también de que si yo estoy midiendo, en este caso, ohmios, no tengo conectado el multímetro entre común y A, porque también no me va a dar ningún valor, porque él va a estar esperando la medición desde este puerto. Profe, entonces lo que tenemos que hacer es medir la resistencia de las 5 figuras. Correcto. Pero tienen que ir armando las configuraciones. Yo ocupo que las armen y que apunten el dato,
pero también ocupo que, vamos a hacerlo así, ocupo que le tomen alguna imagen al pantallazo de cómo quedó la configuración. La Ok. configuración 1 quedó cableada así, y que se vea esto, que se vea el valor del multímetro, la conexión, digamos, donde el cable sale, entra, vuelve a dar la vuelta y llega aquí. Entonces, eso, ¿para qué va a haber para la configuración 10? Dos cosas, el valor y que tiene que ser el equivalente, apúntenlo ahorita, pero digamos, después lo que hay que hacer es, hay que hacerlo teóricamente y calcularlo y ver la diferencia, porque eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a sacar el rango de error, ¿verdad? Ok. Aquí vamos a tener pues un bemol extraño, que es que pues estamos en el simulador, ¿verdad? Entonces van a haber pocas, si no nada de error, pero no importa, yo sí ocupo que calculen en el reporte que tiene que venir. Tiene que venir la imagen, el valor teórico, que es el que está calculando aquí, y tiene que venir, perdón, el valor experimental, que es el que tomaron aquí, pero tiene que venir el cálculo de la fórmula de serie o del paralelo. Los primeros van a ser muy sencillos, pero cuando empiecen a complicarse y cuando hayan configuraciones combinadas, la matemática se va a poner un poco más grande, ¿saben? Entonces, sí, la arman y una imagen. Entonces, vamos a conectar. Yo voy a empezar a conectar despacito. Ok, entonces, tenemos dos resistencias, ¿verdad? 1200 y 600. Entonces, vamos a tenerlo en serie. Entonces, quiere decir que la terminal del inicio es la punta de medición. ¿Cuál es A? En este caso sería este. A. No, aquí es A. Y pasamos por la resistencia, que en este caso vamos a ver el valor. 1200. Vamos a activar la de 1200. Y de ahí vamos a brincar a la otra, que en este caso sería la siguiente, que es de 600. Entonces aquí hay otro nodo. Y ahora brincamos a la de 600. Vamos a activar la de 600. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Igual, bueno, yo ya lo hice, pero yo no lo, digamos, cuando yo lo junté, yo lo hice en paralelo, digamos. Pasé de 600 a la que está arriba. Eso no importa. Ok. Recuerden que lo que preguntó la compañera de que si yo puedo empezar por aquí o puedo empezar por el de arriba. ¿Por qué puedo empezar por cualquiera de los dos lugares? Porque no tiene polaridad la resistencia. Entonces, a la hora de pasarse a la segunda es lo mismo. Yo no importa que entre por aquí y me pase a la de abajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Y eso lo vamos a ver un poquito cada vez más. En la teoría se va a ir viendo. Ahorita, para medición de resistencia no importa. ¿Por qué? Porque yo simplemente sumo la primera por la que pasé, que es 1200, y la segunda por la que pasé, que es 600. Y la resistencia equivalente de esas dos va a ser la suma de las dos. Pero ¿qué pasa? Que si nos paramos en cada una de esas resistencias, el voltaje y la corriente, que vamos a ir viendo más adelante, sí van a tener una dirección que después se va a empezar a modificar y sí va a tener importancia. Ahorita, para medición de resistencia, nada más es sumar una tras otra tras otra. Pero si yo quiero que el voltaje sea de aquí para arriba o de aquí para abajo, entonces la dirección sí va a empezar a afectar. Pero ahorita para resistencia no afecta. Sí. Gracias, profe. ¿Ok? Entonces esa es la primera configuración. Entonces, ¿qué debería venir en el reporte? El reporte debería venir el valor que le dio el multímetro y un pantallazo de esto, que se vea el multímetro con el valor y que se vea los dos conectores, digamos, activos. Y sí. Okay. Entonces, armen el segundo. Si ya terminó, vayan avisándome quién terminó el primero, quién terminó el segundo, para ir midiendo el tiempo, digamos, a ver cómo les está yendo. Ok, denme 3 segundos, sigan trabajando, ¿saben? Sí, listo el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces recuerden que lo arman, no lo pueden,
simplemente desconfigurar y quitarlo. Tienen que tomar el pantallazo y apuntar el dato. Pueden sacar una hoja Excel, digamos, y pueden ir apuntando. Configuración 10 o figura 10, tal valor. Figura 11, tal valor. ¿Okay? Y la guardan como parte del reporte para después, digamos, sacar los datos teóricos. Estos serían los experimentales. Y los que van terminando en una se van pasando al 2. Listo, el segundo. Ok, vamos bien, vamos. Ok, listo. Sigan trabajando. Trabajen hasta terminar el segundo todos y ya venimos a, a hablar de la teoría de cómo vamos a hacer el segundo. ¿Está bien? Porque este es un poquito más complicado por cómo se configura. Entonces, primero y segundo, que queden terminados con los datos, con el pantallazo y con el valor. ¿Okay? Terminen hasta ahí y vayan pensando cómo armar el segundo. ¿Sí? Ok, listo. ¿Cómo le fue con el segundo? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Los que dijeron sí, ¿era ya el primero o eran sí el segundo? Bien. Okay. Entonces vamos a ver la diferencia entre el primero y el segundo. El primero es este, ¿verdad? El segundo, ¿qué pasa? El segundo tiene una tercera resistencia en serie. Entonces vamos a tener la primera, la segunda y una tercera con valores diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo puedo inclusive, puedo hacer uno nuevo, pero podría modificar este también. Porque ya tengo dos en serie. Yo podría modificar para agregarle el tercero. ¿Okay? Entonces ven que ahí yo tengo el primero, el segundo, y de aquí ahora tengo que ir hacia el tercero. Entonces puedo hacer una tercera rama, digamos, un tercer cable. Y tendría que ir a modificar los valores, porque ahora es 600, 300 y 600. Ya no es 1200, ahora es 600. Ya no es 600, ahora es 300 y 600. Entonces, que ese sería el segundo. Entonces ven que tenemos serie. Empezamos, pasamos por el primero, pasamos por el segundo, pasamos por el tercero y volvemos. ¿Sí? ¿Alguien no ha terminado el segundo? Ok, listo. Si alguien no terminó el segundo, me dice. Y. Ok, listo, perfecto. Entonces vamos al tercero. Entonces al tercero. El tercero y el cuarto son parecidos. Bueno, el 12 y el 13, digamos, son parecidos, solamente que pues van a tener una segunda resistencia. Entonces vamos a configurar este. Y entonces ahora vamos a ver cómo se conecta en paralelo. Entonces 1200 y 1200. Recuerden que habíamos dicho que en paralelo yo podía conectar o los que están dentro de este mismo, que ya todos están en paralelo. Aquí hay dos terminales que están en conjunto, que están, digamos, compartiéndose. O podría utilizar la que sigue y la que sigue también.
Pero por los valores no voy a poder hacer paralelos de este tipo, porque el que ya está en paralelo, los tres primeros, no tienen dos de 1200. Entonces necesariamente va a tener que hacer un paralelo entre dos diferentes. Entonces vamos a ver. Primero, vengo de la terminal A. Llego a un punto común, que es un nodo, y de ahí tengo dos posibles caminos. Entonces vamos a salir de el nodo, en este caso lo vamos a poner ahí, y ahora tengo dos posibles caminos. El primer camino va a ser 1200, que es este. Y el segundo camino, tengo que crearlo hacia la otra resistencia. ¿Por qué? Porque no tengo 1200 aquí. Solo habilito este camino y este camino. Y aquí igualmente voy a llegar a un punto común. ¿Cuál es este punto común? El de abajo. Este nodo que está aquí, ¿no? Este punto, que es una interconexión entre cables, es el nodo de abajo. Ujú. ¿Ok? Profe, perdón, eso no me quedó muy claro, porque ahí es que serían en paralelo y no en serie, al estar conectados de esa forma, digamos. ¿Ok? Vamos a ver. Porque yo tengo... En el simulador, pero ahí sí. Ah, ok, en el simulador. ¿Ok? Gracias. Es todo un tema de cómo están los caminos hechos. Entonces, el punto A y el punto B siempre van a ser, para mediciones de resistencia, siempre van a ser estos dos, el común y el V. En este caso el ohmios, ¿verdad? Que sería A y B. Entonces yo pongo A aquí y B aquí, entonces yo estoy empezando a armarlo más bien de abajo para arriba. O sea, estoy empezando a armarlo de aquí y ahora trato que buscar estos dos posibles caminos. O también se puede decir que esto es un nodo, ¿verdad? Que yo tengo un punto común en donde las dos terminales, de las dos terminales de esta resistencia y las dos terminales de esta resistencia, aquí se están interconectando entre ellas dos terminales de la resistencia. Si vamos a la serie, vea que no, aquí damos una terminal empieza y termina. Y donde termina esa, empieza la que sigue. Aquí las dos están interconectadas entre ellas y las dos del otro lado también. Pues tenemos que buscar la forma de hacer esta configuración en el simulador. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el simulador? Venimos del punto común, que en este caso sería B, esto sería B para mí, y voy a buscar la forma de aquí tener un cable común y dos caminos diferentes. Entonces, ¿cuál es el cable común? Es todo esto que está aquí abajo. Por eso yo los interconecto. ¿Y cuáles son los caminos? Ese es el primer camino y ese es el segundo camino. No hemos terminado de conectarlo, ahora falta la parte de arriba, falta la Ok, parte ok. superior. Gracias. ¿Ok? Y vean que los valores son 1200 y 1200. Entonces, 1200 aquí, 1200 aquí, y ahora ocupo hacer la configuración de arriba. O sea, te ocupo terminar esta parte superior y llegar a A. Entonces, si A para mí es, aquí tengan mucho cuidado porque vea que este A es amperios. Este A es las terminales. Entonces, no se vayan a confundir. Aquí para mí A es este, a pesar de que aquí dice A, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Son cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí voy a generar un punto común para A. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual que abajo. Voy a conectar estos dos. Entonces, ahora, esto es un punto común donde terminaron los dos caminos, porque aquí empezó, terminó aquí. Aquí empezó, terminó aquí. Y vean que ahora están interconectados. Entonces, este punto es este de aquí arriba. Esta conexión entre este punto y este punto. ¿Qué falta? Llevarlo a A. Entonces, ahora vamos a llevarlo a A, que en este caso es el común. Entonces, vamos a llevarlo a A. ¿Y a cuál de los dos? A cualquiera, porque como es un nodo, todo esto es el mismo punto. Todos estos cables, este cable rojo de arriba, estos dos cables de aquí, y este cable hasta donde está el punto de medición A, todo eso es el mismo nodo. Entonces, esa es la configuración paralela. Profe, una consulta. ¿Usted podría mostrar cuánto le dio a usted de esa configuración? Es que no sé si me está dando resultados coherentes. Ah, ok, perfecto, sí. ¿Dónde van a confirmar estos valores? ¿Verdad? Los van a confirmar cuando hagan los cálculos. Usted lo que va a hacer, ¿qué va a hacer, digamos usted? Entonces vamos a la teoría. Usted lo que va a hacer es que va a agarrar. Ahora, R1, ¿cuánto es? 1200. ¿Y R2 cuánto es? 1200. Usted va a agarrar esos valores y los va a meter en ¿cuál? En la fórmula de paralelos. Entonces, esta fórmula que está aquí
no va a llegar hasta Rn, va a llegar hasta R2. Entonces usted va a decir 1 entre R equivalente, que es el que estoy tratando de calcular, va a ser igual a 1 entre 1200 más 1 entre 1200. Y yo más bien voy a despejar R equivalente. Esa es la forma de hacerlo en cálculo. Y hay que confirmar que ese valor sea el valor del laboratorio. Entonces, cuando vayan a hacer los cálculos, el valor solamente tiene que dar el mismo que este. Sí. Sí, muchas gracias, profe. No se vayan a confundir, digamos, de que típico error, digamos, para que no le sale. ¿Cómo calculo yo el equivalente de este con este? Tengo que primero entender qué configuración tienen. Entonces, por eso les decía que es un tema de una destreza visual también, parcialmente. Porque yo tengo que entender que como A viene el componente y viene el siguiente componente y B, esto es una serie. Entonces, al visualmente identificarlo como una serie, yo sé que estos componentes utilizan la fórmula de resistencia en serie, que es sumarlos. Pero cuando veo esta configuración, resulta que tengo A y aquí tengo un punto común. Esto no está en serie. O sea, donde empieza este, no termina el que sigue. Entonces, esto no es una serie, esto es un paralelo. Entonces, para sacar el valor equivalente de estos dos, entonces tengo que utilizar la fórmula equivalente, que es 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Si hubieran más resistencias, hay otra fracción. Y si hubiera más resistencias, otra fracción. ¿Sí? Y también tenemos que buscar la destreza de entender esto visualmente para poder pasarlo aquí. Porque así, al final de cuentas, los circuitos son físicos, ¿verdad? Están conectados de alguna manera. ¿Ok? Entonces, esta sería la segunda configuración. ¿Listo el tercero? Vayan diciéndome. Listo. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vamos. Listo. Vamos a empezar el cuarto. ¿Alguien no ha terminado el tercero? Me dice. Vamos a dejarlo todo. Entonces ahora el cuarto van a ser 3. Y ven que el paralelo se hace más grande. Entonces ahora este punto común de arriba no tiene dos puntos hacia doble resistencia, sino que hay una tercera. Entonces, en la teoría, para ir amarrando, ¿cómo se llama esto que está aquí arriba? Todo esto que está aquí arriba, ¿cómo se llama? No, No, profe. Correcto. ¿verdad? Eso es uno. ¿Y este de abajo? Otro no. Correcto. ¿verdad? Nota. Pregunta truculenta. Ok, entonces aquí tenemos dos nodos. Aquí también teníamos uno. ¿verdad? Aquí teníamos uno, aquí teníamos otro. Ok. Entonces, ¿cuál es una de las características de un nodo? Que tiene el mismo potencial. Entonces, yo puedo medir voltaje, por ejemplo, más adelante, eso estoy como, yo puedo medir de aquí a aquí, ¿verdad? Y como estoy en el nodo de abajo y en el nodo de arriba, es la misma medición que si yo mido de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque esto, al estar conectado todo junto, es el mismo nodo y tiene el mismo potencial. Pero eso es para más adelante. Ahorita no nos andamos. Okay. Entonces vamos a hacer la tercera configuración. Empecemos con la tercera. Cuarta, perdón. Esta es la cuarta. Ok, vamos más rápido. Excelente. Acuérdense que para sacar cables de puntos donde ya vean cables, lo que es que se le da doble clic al circulito, bueno, al rectangulito ese, y ahí se genera el resultado. Esta es la cuarta, 1, 2, 2, 3. Ok, ya casi todos.
Ok. ¿Lista la cuarta? ¿Todos? ¿Falta alguien de la cuarta? Yo estoy terminando, ya termino. Igual recuerden pantallazo, ¿verdad? Una imagencita de la configuración. Una y el valor que tal, que midió. Lo apuntan como número de configuración tal, valor tal. Ok, listo, todo el mundo lo terminó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguno no ha terminado? Ok, entonces, vean que entre más complejo y más componentes vamos agregando, más opciones hay y más posibilidades hay de cómo conectarla, o sea, de cómo hacer la configuración. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el nodo va a tener diferentes puntos de conexión y yo puedo cruzar cables en diferentes configuraciones. Entonces, poco a poco tenemos que volvernos cada vez más habilidosos en entender la configuración, en leerla visualmente y en tratar de trasladarla o del circuito a la realidad o de la realidad al circuito. ¿Sí? Entonces, la cuarta configuración, ya que entonces vamos a ver esto. ¿Okay? Esa es una forma de hacer la cuarta configuración. Ven que está en paralelo. Entonces aquí el nodo de arriba, que sería este nodo que está aquí arriba. ¿Verdad? ¿Dónde está ese nodo? Ese nodo está en todos estos cables, ¿cierto? Ahora, pregunta. ¿Todo el mundo terminó la cuarta? ¿Ya casi la tiene terminada? ¿Alguien le falta? Entonces ahora la pregunta es, ¿esta está correcta o está incorrecta? Para la cuarta. ¿Es la misma configuración o no? Creo que sí, profe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vean que el no, ¿y dónde está el nodo ahí? Está como en X. O sea, como que hay un cable que forma como una V. No sé si se pueden como pintar. Okay. Entonces, digamos, uno de los nodos es este, ¿cierto? Ajá, exacto. Y el otro es la otra V. Correcto. Y el otro es la otra V. El otro sería este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad el nodo es una interconexión de conductores. Eso es el nodo. Entonces, un nodo puede tener una forma muy rara, a pesar de que yo lo configure de esta manera. Ahora, ahorita, como están las mediciones de resistencia, lo que yo indicaba, el hecho de que esto esté invertido para la medición de resistencia no me afecta, porque yo lo que estoy viendo es la resistencia equivalente en cuáles puntos, en este punto y en este punto, que son este punto y este punto. Yo lo que digo es cuánto mide de resistencia, todo esto junto, pero desde estas dos terminales. Eso es lo que me interesa. Luego, cuando empecemos a ver corrientes y voltajes, las corrientes y los voltajes tienen dirección. Entonces va o para una de las direcciones del componente o para la otra. Entonces ahí las configuraciones van a ser más críticas porque sí tenemos que tener cuidado en qué dirección estamos poniendo las cosas. Pues vean que a pesar de que tengo cableado de diferentes maneras, el valor es el mismo. ¿Sí? Sí, profe, todo bien.
Terminemos esa. Ok, entonces vamos a hacer la número 14 o la quinta, que esta ahora tiene lo que les indicaba, que tiene una combinación. Entonces aquí tenemos una en serie y 3 en paralelo. Entonces tenemos que buscar la forma de hacer esta configuración. Entonces esta la vamos a hacer un poquito diferente. Esta la van a hacer ustedes solos y más bien entonces alguien me la va a enseñar para ver cómo quedó, para ver si el que sienta que la tiene completamente bien, me va a decir, profe, yo creo que es así, y me va a decir cuánto es el valor, ¿está bien? Pues ármenla ustedes solos y alguien me manda la imagen. Me pueden mandar la imagen por el grupo o me mandan o presentan aquí un segundo y la ponen, digamos. Profe, ahí yo tengo una duda que creo que tenía otra compañera también, que digamos, ahí para usar la fórmula, uno primero suma las de paralelo, o ahí uno va en orden, digamos, en ese caso de esa figura 14, uno primero suma la serie con, no sé, por ejemplo, la de 300, o ahí cómo es que uno aplica la fórmula, por ejemplo. Hay que seguir este procedimiento. Entonces, yo no puedo, vamos a ver, yo puedo hacer dos formas de hacerlo. Una es que yo puedo hacer este paralelo entero. Yo puedo hacer el paralelo de este, con este, con este, con este. Y aquí entonces lo que voy a tener en lugar de todo esto es una única R equivalente. Ese sería el primer paso. Entonces después yo tengo esta R equivalente, la voy a tener en serie con R1 y con R2. Entonces el primer paso es hacer esta R equivalente. Sí, se podría decir que primero se identifican las de paralelo, se sacan esas y ya después se suman las que quedan en serie, digamos. No es norma, pero para este circuito y para el que estamos viendo abajo sí funciona. Vamos a ver que conforme el circuito se va complicando más, no necesariamente eso aplica, porque yo podría tener, esta es una configuración combinada, pero sencilla. Nada más tengo un serie y un paralelo. Pero yo puedo tener cosas más, nada más complicadas, más bonitas, de un profesor mío. ¿Verdad que? Profe, Sí. perdón, ¿puedo compartir para que revise mi circuito? Sí, denme un segundo, vamos a ver. Entonces, vea que el procedimiento que estoy hablando está aquí indicado. Cuando usted saca este paralelo, ¿verdad? Y calcula cuál es el valor de esos tres en paralelo, inmediatamente usted cae en algo como así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es que está reduciendo el circuito. En teoría está sacando el equivalente, pero el equivalente es cada vez más pequeño y más pequeño. ¿Y cuál es la idea? La idea es llegar a un equivalente que sea una única resistencia. Entonces yo digo, la resistencia equivalente de todo lo que está de aquí para allá es tal valor. Entonces los pasos son, se hace el paralelo todo completo y vean que aquí dice, la R equivalente, que ahora es este nuevo símbolo que está aquí, tiene el valor equivalente de todos los paralelos de todos estos de aquí arriba. Entonces esto es un nuevo valor que ahora nada más es único, un solo valor de resistencia. Y después yo, ahora con este, como están en serie, R1, R2, más R3, hago una serie y lo que termino haciendo que es sumando los valores. Entonces sumo R1 más R2 más R3. ¿Por qué? Porque para las series, la fórmula es sumar. Para el paralelo no, para el paralelo es la fórmula de 1 entre R equivalente. ¿Okay? Y entonces esto se reduce a esto, que es una única. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que esto es la suma de R1 más R2 más el R equivalente del paralelo que teníamos. Entonces, para medir desde A hasta B, yo veo un valor único, que es el R equivalente total. Pero si lo quiero hacer con fórmula, tengo que ir reduciendo con fórmula. ¿Sí? Ok, pues vamos a donde estábamos. La compañera a la que va a presentar es Esther. Okay, voy a compartamos ahí. Pero no se puede compartir. En la captura de pantalla fue la otra compañera. Okay, vamos a ver si es que está deshabilitado. Se la puedo mandar por WhatsApp si quiere.
No, no importa, no importa. Ya le puse. Ya para compartir. Nada más la pone para ver qué opinan los compañeros. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a decir que el punto A es com. No, vamos a ver cómo la configuró. No, usted puso punto A, V. Más bien punto B es 200. Entonces salgo por aquí. Voy a hacer una nota aquí. Entonces para usted el punto B es este, ¿cierto? Entonces, si vamos a la topología, yo cuando salgo del punto B, ¿por dónde paso? Primero cruzo la resistencia de 1200. Entonces ahí estamos bien. Y ahora, desde ahí, tengo un nodo. ¿Cuál es el nodo? En este caso el nodo es todo esto. Y a través de ese nodo, tengo 3 posibles caminos. Camino 1, camino 2 y camino 3. ¿Y a dónde caigo? Caigo al otro nodo, que en este caso el nodo es el punto B. Entonces este nodo que está aquí es el segundo punto de medición. ¿Cómo lo ven ustedes, los demás compañeros? ¿Qué dicen? ¿Está bueno o está malo? No, pues yo sí, bueno, yo sí lo veo bien, solo que yo lo hice un poco diferente. Ujú. Ese es el punto. Me dio exactamente igual, pero yo lo hice diferente. Yo solo utilicé como solo lo de resistivo, solo si quiere puedo presentar como para que lo vean. Sí, está bien. Y es parte de lo que quiero que vean. Y por eso creo que se simplifica muy bien el tema de que esto es una destreza visual y también una destreza de cálculo. Porque al final de cuentas, es muy probable que todos vayan a tener una configuración de cable diferente o muy parecida, pero no igual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, entre más... No sé si ya lo pueden ver. Correcto. Vean que sí, vean que está bien, porque resulta que sigamos las líneas de la compañera. Entonces, para la compañera, el punto B es este. ¿Cierto? Porque que el cable aquí se cruza y vengo a la primera resistencia, que es la de 1200, que ya la prendió. Las demás, estas dos están apagadas, o sea, no están funcionando en este circuito. Y brincamos a un único punto, pero ella hizo algo interesante, que ella se dio cuenta que aquí están los dos valores que ella ocupaba. Y el otro no, el otro estaba aquí. Entonces ella no hizo un tercer cable hacia otro de los módulos, sino que ella nada más habilitó estos dos. ¿Y dónde están los 3 caminos? Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces sí, también está correcto. Entonces esto es algo que va a suceder y repito, por eso es una destreza visual, porque el tema es que la configuración puede estar completamente diferente a la hora de cablearla y los cables pueden venir de diferentes lugares, pero el circuito es el mismo. Entonces es parte de lo que tenemos que tratar de identificar y entender. Perfecto, muchas gracias. Yo tenía una duda porque por alguna razón el multímetro no me marca nada, aunque digamos ya lo puse en ohmios, pero no me marca nada y el rojo sí me marca. Entonces no sé, yo lo tenía igual que Sofía, pero no me marcaba nada y cambié de multímetro y ya me fue. O sea, uno le medía y otro no. Sí, no sé por qué. Ok, bueno, pues usa el que sí. A veces, vamos, también otra de las cosas que no funciona, para que tengan claros, cuando no hay código, ¿verdad? El código de ingreso del simulador, es el multímetro. Entonces, si el multímetro no les funciona, puede ser que el código está incorrecto o no lo metieron bien. Si ya estamos trabajando y resulta que tenemos un error y algo pasa y no se logra, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que, hay dos opciones. Una es salirse y volver a entrar. Deme un segundo, Stephanie. Y la otra es que se puede salir del simulador y entrar como ventana incógnito. Entonces, cuando entra con ventana incógnito, él siempre le pide el código. Entonces, lo pone como código y entra. Stephanie, ¿sí? Profe, es que a mí me dio 1200 y haciendo el cálculo teórico sí me da igual, entonces no sé por qué a los compañeros les está dando así. ¿Cuánto le está dando a los compañeros? Yo también hice el cálculo. 1320. Yo también hice el cálculo teórico y me dio 1320. Ok. Y a mí también 1320.
Revisen que no estén poniendo ambos, que sean dos de 300 y no estén poniendo dos de 600 y una de 300. Vamos a ver más rápido. Tiene dos de 300, una de 600, entonces 300, 300 y una de 600. Creo que tienen que revisar el cálculo teórico, porque si da 1320, yo lo armé y me da 1320. Algo tal vez tiene la fracción o algo. 200, paralelo. 300, 300 y tal vez el bolsillo tiene el cálculo teórico. Ok, listo. Trabajemos un poquito más rápido para poder sacar los que faltan. Faltan 5. Entonces brinquémonos al... alguien todavía está pegado con el 5. Ok. No sé, empieza por aquí, pasa por 1200 y brinca al paralelo de 3, que sería el paralelo de 300, 600 y otro 300. Y se va a hacer 1320. Algún dato, revisen el cálculo. Pero terminemos porque tenemos que sacar los datos de los demás, porque aquí faltan bastantes. Aquí en adelante sí, hay que trabajar bastante. Allá vimos la formación, entonces ahora tenemos que armar estas configuraciones. Ven que aquí ya los cables dan vueltas y se conectan y hacen cosas extrañas, pero están los valores. Entonces empecemos a armar 15.
Ok, entonces empezamos a trabajar con el 15, ¿verdad? Ok. Sí, disculpen ahí que estoy como brincándome entre las numeraciones, ¿verdad? El 15 es el sexto, ¿verdad? Figura 14 es el quinto y figura 15 es el... Sí, profe. Me equivoqué, puse lista el 5, pero era lista el 15. Ah, ok, perfecto. Sí, ya los envié con el número, la numeración, ¿vio? Ok. Entonces ya trabajen, digamos, ya entienden la topología, trabajen libre, o sea, trabajen, pasen el que sigue, pasen el que sigue, no se les olvide apuntar el dato, sacar la lámina en una pantallazo de la configuración como quedó, y apuntar los datos, digamos, de figura número tal, valor de resistencia tanto. Entonces, trabajen ya, digamos, en paralelo, o sea, cada quien en lo suyo y sigue, y me van avisando por dónde van. Igual, termina el 15, termina el 16, termina el 17, para que ya quedamos como unos 40 minutos, entonces como para que terminemos antitos de la hora. Profe, ¿puedo preguntarle algo sobre el 16? ¿Está bien? El 16, a lo que yo entiendo, tiene la resistencia de 1200 y de 300 que está en paralelo, pero a su vez está en serie con la de 1200 Correcto, entonces vean de que, la par. Pero, perdón, sí, claro, pero diga ahí. esos tres resistencias que están entre ellas, digamos, una en serie con las otras dos que están en paralelo, están a su vez en paralelo con las otras dos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la compañera? Lo que está viendo la compañera es, ¿Es así? sí, correcto, ¿qué es lo que está viendo la compañera? Lo que está viendo la compañera es que los pasos que vimos arriba, como teoría, tenía nada más dos pasos, ¿verdad? Tenía un paralelo, yo resolvía ese paralelo, y después ahora tengo una serie, y yo resuelvo esa serie. Pero resulta que pueden haber configuraciones de varias series y paralelos anidados. Entonces lo que la compañera dice es eso. Estos dos valores, este valor y este valor, están en paralelo entre ellos. A su vez, el equivalente que me va a dar aquí está en serie con esta. Aquí va a haber un R equivalente, que va a ser el paralelo de estos dos valores. Pero ese R equivalente que va aquí, ahora va a estar en serie con este 1200. Entonces yo le aplico la fórmula de serie a estos dos. Y una vez ahí, entonces voy a tener un segundo R equivalente, digamos, prima, que sería la serie del primer R equivalente que calculé con este 1200. Y hay un tercer paso. Y el tercer paso es que este R equivalente prima ahora va a estar en paralelo con estos dos. Entonces ven que pueden haber diferentes pasos que hay que ir visualizando qué está con qué y también solucionando en pasos. Entonces, este está correcto lo que dice la compañera. Stephanie, ¿tiene una pregunta? No, profe, todo bien, gracias. Okay, es que tenía la manito arriba, creo que era del anterior. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Puedo compartir un momento? Sí, denme un segundo para... Déjame yo. Dale. Gracias, profe. Es que, digamos, no entiendo por qué si yo lo conecto de esta manera, ¿verdad? Es sobre todo esta última, aquí, me da 400 forma, ahí sí me da los 1840. Entonces no entiendo cuál es la diferencia de conectarlo así, digamos, a conectarlo abajo. Ok. ¿Cuál es la configuración que está tratando de hacer? ¿Qué número? Esta era la 15, figura 15. Ok, o sea, la figura 15.
Vamos a ver. Entonces, primero, usted tiene un paralelo, ¿verdad? Hágale un poquito de zoom para que se vea más cerca el módulo. Ok. Aquí arriba, vamos, ahí está. Listo. Entonces, primero, usted tiene un paralelo. Ok, no, es que ahí ya tenemos un problema. Vea que usted tiene este 1200 que está aquí y este 600 que está aquí, ¿verdad? Si usted ve la configuración, este Ujú. paralelo que está aquí tienen conexión hacia la terminal A y hacia la terminal B. Usted sí tiene esta conexión, pero aquí no está conectado al multímetro de ninguna forma. Entonces, este punto está incorrecto. Usted debería venir de A y de B al paralelo de estos dos y no lo está conectando. ¿Sí lo ve? Vea la configuración 15. De la configuración 15, ¿qué es lo primero que sale de A y qué es lo primero que sale de B? Lo que sale es un paralelo. Un paralelo de 1200 con 600, que usted lo tiene aquí. ¿Lo ve? Ujú. Pero quiere decir que el nodo de A es este de aquí arriba. Este es el nodo de A. Pero de aquí no hay conexión hacia el multímetro, que es donde está la medición. Entonces, este punto no va aquí. Este punto va aquí. Aquí, al En principio. cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque esto es el mismo nodo. ¿Verdad? Puede ser aquí o puede ser en este otro. No importa, pero correcto, ahí ya está bien. Entonces, ese primer paralelo de 1200 con 600 ya lo tiene. Entonces, de ahí yo voy a brincar hacia un camino que cruza por 1200. Pero el problema es que aquí el camino no llega a ningún lado. Usted empieza por aquí y aquí para donde agarra. Aquí no tiene brinco hacia ningún lado. Ese camino no se termina. Usted siempre tiene que tener un componente con dos terminales conectadas. Si usted tiene una resistencia con una única terminal conectada, entonces quiere decir que no está fluyendo por ella. Entonces, aquí ya tenemos, vamos a ver. ¿Dónde sería A? A sería, en este caso sería A me refiero a la A de que está en el diagrama, ¿verdad? Ujú, Esto sería B. ujú. Entonces siga usted en paralelo el diagrama que está en la PDF. ¿Tiene otra pantalla? ¿Va a ser la única pantalla? Aquí tenía. Entonces vea que, correcto. Entonces, vea, aquí está A, aquí está B. Entonces vamos a tratar de hacer por lo menos esta parte. ¿Saben? Pásese a la otra. Esto síganlo todos si alguien está atascado aquí. Entonces vea que aquí está A. Vamos a ver, A sería este. A ver, viene para acá. ¿Sí? Y este sería B. Entonces de A venimos por este camino, ¿verdad? Por este camino. Y llegamos a un paralelo. ¿Dónde está el paralelo? Son dos caminos que son, este es uno y este es el otro. Entonces ya hicimos esa parte, todo bien. Ahora, ¿cuál es la otra parte? La otra parte es que de la parte superior de ese paralelo, yo brinco a uno que está en serie. Entonces quiere decir que yo, del nodo donde está conectado la parte A, tengo que cruzar por una de 1200. Pero si yo brinco aquí, tiene que haber un camino. ¿Cuál es el camino? Este camino. ¿Ok? Y de ahí ahora tengo un paralelo. Entonces quiere decir que este paralelo brinca aquí y usted ya lo tiene configurado, que es el paralelo de 1200 con 300. Pero recuerde que las terminales no pueden quedar sueltas. Yo tengo que tener siempre conexiones en las dos terminales. ¿Y hacia dónde está conectado esta terminal? Hacia B. Entonces, ¿cuál era B? B era este. Entonces aquí falta un cable que haga esto. Ah, ok. Profe, ¿Sí? Sí, Algo pasó, profe. sí. O sea, yo entiendo que es una destreza como extraña, ¿verdad? Que es una destreza de trasladar la configuración física que se ve ese diagrama a unas conexiones aquí. Pero hay que hacerlo, porque esa es la forma de leer los circuitos. ¿No? ¿Quién preguntó? sí, profe, es que a mí en esa figura 15 no me queda claro, digamos, yo puedo ver que 1200 y 600, digamos, al inicio están en paralelo, Correcto. pero lo que no comprendo es, después yo tengo esas dos resistencias de 1200 en el centro, esas están en paralelo también con las anteriores. Ok. Vamos a ver. Espera un segundo. Voy a compartir. El botón. Es que inicialmente lo pensé como que era en paralelo
1200, 600, luego que venían otras dos en paralelo que estaban en serie con las anteriores, y por último una de 300 en serie con las del centro, pero después usted mencionó algo por ahí y Ok, entonces ok, cambié. no. Tranquilidad, tranquilidad. No quiero enredar. Vamos a ver. Ahí está viendo la configuración, ¿verdad? Yo la tengo en la pantalla. Ajá, correcto. Perfecto, entonces. Lo primero es que siempre hay que pensar que estas dos terminales, que eso es algo tal vez que los enredando, estas dos terminales son la medición. O sea, aquí está puesto el multímetro siempre. Y el multímetro tiene dos terminales. Esto siempre va a ir aquí y esto siempre va a ir aquí. Ahí es donde yo mido el equivalente. Lo mido aquí en laboratorio. Cuando yo lo calculo con la teoría que vamos a tener que calcular, ¿verdad? En las fórmulas, yo al final de cuentas lo que estoy prediciendo con esas fórmulas es lo que me va a decir el multímetro en este punto, ¿verdad? Entonces yo reduzco con fórmulas esto que está a la derecha y llego a la medición que el multímetro me va a dar aquí. Esa es la primera parte, que tal vez creo que no está completamente claro. Ahora, ¿qué está en paralelo y qué está en serie aquí? No es tan importante como las conexiones de nodos. Tratemos de identificar los nodos. Aquí donde hay un nodo, aquí hay un nodo. ¿Dónde hay otro nodo? Aquí hay otro nodo. ¿Dónde hay otro nodo? Aquí hay otro nodo. Entonces, esos nodos, a la hora de trasladarlos a los circuitos, en el diagrama de laboratorio, o sea, en el circuito laboratorio, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como cables que conectan todo el nodo. Entonces, yo tengo que tener la posibilidad, desde cualquier punto en el simulador, seguir caminos que lleguen hasta los componentes que están interconectados. ¿Cómo se diría y cómo se plantearía lo que usted dice? Se plantearía como que estos dos están en paralelo, ese paralelo está en serie con esta resistencia, y todo esto que está aquí, que se hizo y se calculó, está en paralelo con estos dos. Así se vería, digamos. Sí. Ahora que usted lo dijo, ya lo veo claro. Lo que pasa es que, digamos, hay diferentes formas de llegarle. Vamos, yo lo uso mucho visual, pero también se puede solucionar como lo estoy diciendo, que estos dos están en paralelo y ese paralelo está en serie con el otro y eso está en paralelo con el otro. ¿Ok? Eso es una opción. Eso sirve mucho para cuando hagamos las fórmulas. ¿Por qué? Porque yo aquí hago una fórmula de paralelo de estos dos. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que redibujarlo con un paralelo equivalente aquí en este punto. Y después, ese que dio un valor aquí, lo sumo con este, que sería esta suma de que estos están en serie. De hecho, es fácil, porque serie suma, ¿verdad? Con la S. Y después ese valor que aquí va a dar un valor X, ¿verdad? De resistencia equivalente de todo ese círculo que está ahí, yo lo calculo en paralelo con estos dos de aquí. Entonces son como tres enfoques. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo traslado al simulador? Y después cómo le voy a aplicar las fórmulas para reducir. Pero todas están interconectadas, esas habilidades. Claro, muchas gracias, profe. ¿Okay? Mientras los compañeros hacen las consultas, ¿verdad? Profe, Los demás yo siguen tengo trabajando. otra pregunta Ajá, ¿de cuál número? Sí, ¿de cuál ejercicio? del siguiente. Es que igual cuando lo intenté hacer no entendí, creo que 17, ¿16 o 17? la del circulito, la que estaba. Sí, 17, la 17. Ok. 17, la 17, la 17. Ok, entonces, ¿qué es lo que lo confunde? El círculo. Esa no la pude hacer teóricamente tampoco, porque como es más o menos, no sé. Ok, entonces vean que lo que pasa es que este ejercicio es a propósito complicado, por eso se pone el círculo. Ok, está claro que esto está en serie con esto, que está en serie con todo esto. ¿Verdad? Hay una serie de este con todo esto, con este. Ahí hay una serie. Pero resulta que entonces yo tengo que solucionar primero este de antes. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuántos nodos hay ahí? Entonces tengo que empezar a identificar los nodos para poder cablear. ¿Qué es lo que le están dando? ¿Cómo pasarlo al simulador? ¿O identificar qué partes tiene? Creo que nos salió una compañera.
Pero yo, ¿sí me escuchan? Fui yo el que se me desconecté. No, profe, No, usted profesor, escucha. sí lo escucho. ¿Fue la compañera? Ok, sí. Es que se oía como muy cortado y de repente... Sí, fui yo, Dime. perdón. Gracias. Ah, ok, ya volvió. Ok, entonces tratemos de armar. Empecemos por el punto de medición, ¿verdad? El punto de medición es A. Entonces, para mí el punto de medición va a ser el común. Entonces, para mí esto es A. Ese nodo que dice aquí, del punto de medición aquí, es A. Entonces vengo y ese A es 300 ohms. Entonces, 300 ohms. Ya aquí tengo el primer camino, 300. Pero entonces resulta que ahora tengo 3 resistencias, 1200, 600 y 300, que primero están en serie. O sea, primero que una va atrás de la otra, atrás de la otra. Esa es la primera parte. Entonces, la primera es de 1200. Entonces yo brinco a la de 1200. Aquí tengo la de 1200. Después tengo otra inmediatamente que es de 600. ¿Verdad? Que es de 600. Voy a perder. Y ahora ocupo otra. Entonces, ¿qué hago? Y saco otro modo. Entonces, otro modo y esta es de 300. Entonces, de aquí brinco a una de 300. Que sería esta. Y de ahí voy a una de 600. Entonces, de aquí voy a una de 600. Que sería esta. Y de ahí ya voy a la medición final, que sería B. Entonces, ya voy aquí para acá. Pero resulta que ahí me falta partes. Porque resulta que ahí tengo conexión hacia los puntos comunes. Entonces, vean que de aquí hay un nodo común que une todas. Entonces, yo tengo que ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Entonces, del nodo empieza la de 300 ohmios, que es la primera de todas, que sería esta. Este punto une... Profe, no sé si soy yo, pero no veo qué es lo que está señalando. Perdón. Ya que se salió. Sí, disculpen. Ok, voy a... Sí, es eso, porque a veces se queda rascada la pantalla. Entonces voy a quitar la pausa, perdón. Ok, listo. Entonces, aquí, repito, ya lo programé. Entonces voy armando. Empiezo aquí en A. De A, de A voy a 300. Y de 300 voy a 1200. Primero voy a armar esta serie grande que está dando la vuelta. 300, 600, 300 y 600. ¿Okay? Entonces, vengo por aquí. Entonces paso por 300. Paso por 600. Luego por 1200. Pues 600. Sería este. Después otra vez 600. Y por último una de 600. Que serían estas últimas dos. 6, 3, 6. Entonces 6, 3 y 6. Y voy a medir. Ahí está la parte externa. Pero ahora lo que falta es que hay un nodo común entre todas. Entonces yo tengo que hacer este nodo común entre esta, esta y esta. Entonces tengo que hacer uno que haga esto, uno que haga esto y uno que haga esto. Entonces la de 1200, la de 600 y la de 300, ¿qué pasa? Que están puenteadas. ¿Sí lo ven? O sea, aquí hay un cable que empieza en un punto y termina en el otro. O sea, está puenteada la de 1200 aquí. Y esta está puenteada de la de 600 aquí y esta la puenteada de 800 aquí. Entonces, en realidad están interconectadas con puentes comunes. Entonces, ¿cómo armo yo eso? Si voy a la de 1200, la de 1200 es la segunda, esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, 300, 1200. ¿Qué pasa? Que aquí hay un cable que hace eso. ¿Ven? ¿Este cable cuál es? Este cable es este cable que está aquí, que es, empiezo aquí, termino en un punto común. Bueno, yo nada más estoy haciendo el brinco entre un lado y otro. Ahí tengo esa primera parte. ¿Cuál es la siguiente? La de 600 está igual. Entonces, cuando brinco a la 600, ¿qué es esta? Aquí también hay otro cable. Ahí se me conectaron dos, voy a eliminar uno. Ahí también hay otro cable que se brinca. Y la de 300 igual, que es la que sigue. Esta de 300 que está aquí, también tiene un cable que se puentea. ¿Y cuál es la última? La última es que todos esos puntos están interconectados entre ellos. Ven que esto es un punto común entre todas las puentes entre ellos. Entonces yo puedo unir con cualquiera. De este puente, o de este puente, o de este puente. Yo voy a hacer un puente entre ellos. Entonces aquí es
tema de tratar de identificarlo y ver la forma de los circuitos. ¿Ok? No, un segundo. ¿Aló? ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo fue? Ese sería el círculo. Claramente, aunque no parece un círculo, pero es la misma configuración, es el mismo cableado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Está claro? ¿Cómo es, Daniel? Profe, ese sí me costó un poco entenderlo, la verdad. Sí, ese es complicado. Ese es complicado. No, que yo estoy igual. Es que me cuesta más que todo entenderlo teóricamente porque no entendí bien, o sea, bueno, no sé. O sea, es un tema combinado. O sea, hay que ir hablando las tres destrezas, porque es un tema de entender la teoría de qué es un nodo, pero también visualmente hay que ir identificando los componentes que están dentro del circuito para poder amarrar los cables. Una cosa que yo dije la semana pasada y es crítica, es esto, es entender que cuando yo tengo cables interconectados, se convierten como en el mismo cable. Entonces, vean que, por ejemplo, traten de concentrarse en este punto que voy a decir para que vean. Vean que si yo salgo de un componente, ¿verdad? Aquí yo salí de esta resistencia, que es la que está prendida. Entonces voy a hacerlo inclusive de otro color, voy a ponerlo como morado. Entonces todo lo que voy a poner morado, que es esta ruta, este cable que está aquí también que da la vuelta, aquí ya va a ser un componente. Este cable que está aquí, este cable que está aquí, y este cable que está aquí, y este cable que está aquí. ¿Ven todo lo que está morado ahí? Todo eso es el mismo nodo, porque tiene conexión entre ellos. Todo lo que tenga conexiones de cables y yo llegue y no pase por un componente, todo es el mismo nodo. Entonces, ¿cuál es ese nodo que está ahí? Ese nodo que está ahí es este nodo que está aquí. ¿Por qué? Porque resulta que está interconectado. Yo sé que es un poquito complejo, pero hay que entenderlo. ¿Qué es un nodo? Es una interconexión de cables. Podemos ir a inclusive la definición del nodo, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo armé yo? Yo lo armé primero por partes. Yo hice primero esta ruta que está aquí afuera y después fui y busqué estos puntos y simplemente los llevé a un único punto común y generé un nodo. Entonces es lo mismo. ¿Ok? ¿Está claro? Profe, o sea, Profe. Perdón, adelante. no, dale. Bueno, pero es que igual me queda la duda de teóricamente cómo calcularlo, digamos, para que nos dé 900. ¿Cuáles estarían en serie? ¿Cuáles estarían en paralelo? Ah, ¿Se ok. suma? ¿Cuál es el Ya inverso? entendí. Eso es lo Ya que no entendí. entiendo. Ya, yo pensé que era cómo armarlo. ¿Cómo armarlo si lo tienen claro? Yo sí. ¿Ok? Entonces la forma es que hay que reconfigurarlo. Ven que, por ejemplo, si yo tengo A, ¿verdad?
tengo la primera resistencia. Ujú. Después tengo la segunda resistencia. Después tengo la de 600. Después tengo la de 300. Después tengo la de 600. Entonces ahora, ¿dónde hay conexiones? Entonces, hay conexiones entre este punto y este punto. Hay una conexión. Entre este punto y es el mismo, hay una conexión. Y entre este punto y este punto hay una conexión. Entonces lo que pasa es que aquí hay truco. Y este ejercicio está hecho a propósito para que entiendan algo teórico. Vean gráficamente cuánto les está dando el valor. 900. ¿Ok? Vean que esto más esto da 900. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es que por dónde se va a ir la carga si yo estoy midiendo entre este punto y este punto. La carga va a ser esto. La resistencia equivalente es esta. ¿Por qué? Porque resulta que aquí no hay resistencia. Entonces, el circuito lo que va a hacer es que va a preferir nada más esta ruta. Y todo esto que está aquí no lo va a tomar en cuenta. ¿Lo ven? Entonces, esto sí es un poquito más denso, pero así es. Porque es que por ahí no hay resistencia, perdón. Porque Ahí es un donde... cable. Es un cable. Vean que hablamos de que hay resistencia teórica y resistencia real. ¿Cuánta resistencia hay por este camino? En este tramo. Ah, ok. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque es un cable. Entonces, ¿qué pasa? Que la resistencia va acá. Esta sí está en el camino que yo quiero. Esta también. Pero resulta que este tramo que está aquí no tiene. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la medición que se va a hacer realmente? Esta. Porque aquí hay un cortocircuito. Entonces, las resistencias que están del lado de afuera no se van a tomar en cuenta a la hora de hacer el ejercicio. Y eso es una cosa que el medidor del laboratorio lo mide inmediatamente. Dice, aquí no hay corriente y lo bypassea. Pero a la hora de identificarlo, yo, correcto, me vuelvo loco haciendo resistencia entre este punto y cómo calculo este con este y está en serie y está en paralelo. Pero antes de eso, hay que ver algo teórico. Y lo teórico es que aquí hay un cortocircuito. Entonces simplemente el circuito hace eso. Y mide esa resistencia equivalente. Sí. Y ya pensándolo como en la vida real, esas configuraciones se utilizan, me imagino que ahí en donde todas se interconectan, hay tal vez un interruptor o algo así como para... No, esta configuración es un ejercicio para que ustedes entiendan esto. Esta configuración, digamos que es muy poco probable. O sea, nadie va a hacer una configuración con 5 resistencias que 3 no se están usando realmente. No tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque inclusive si ustedes lo ven, como este punto tiene exactamente el mismo valor de voltaje, porque es un nodo, entonces aquí no va a haber voltaje en ninguna de las resistencias. Entonces una resistencia que no tiene voltaje y no tiene corriente no tiene para qué estar ahí. O sea, es simplemente un ejercicio teórico para que ustedes entiendan esto que estamos viendo. ¿Por qué a 900? Porque él hace esto. Porque busca el camino de menor resistencia. Pero digamos, si yo cortara el cable del centro y el... o sea, Okay. Eso ya es otra configuración, correcto. A eso me refería con el interruptor, que si yo pongo algo ahí que corte el paso de corriente por ahí, entonces ya voy a poder usar las otras. En el momento que, digamos, el compañero lo que dice es que cortemos aquí, cortemos aquí, cortemos aquí, cortemos aquí y borremos esto. Esto no existiría, ¿cierto? Entonces ahora sí, aquí hay un nodo diferente a este, que es diferente a este, que es diferente a este. Y sí va a haber un paso de corriente que va a hacer todo esto. Y ya la resistencia no va a dar. Es más, ¿cuánto va a dar en esa configuración? Así, en el aire. ¿Cuánto es la resistencia equivalente de todo ese circuito si quitamos este círculo del centro? La suma de todas las resistencias. Correcto. Pero entonces ya, eso me dice que están entendiendo un poquito más. Perfecto. Ok, ese es el último. ¿Quién va un poco atrasado de aquí? ¿Quién no ha terminado? Profe, yo todavía estoy con el 16, pero ya me tengo que salir de la clase. Porque tiene otra clase. Sí. Okay. Trate de terminarlo. Y como que me puedo meter a la página a terminarlo luego o sea, como en algún horario o cualquier cosa le mando un correo y le pregunto. Sí, correcto. Creo que podría ser inmediatamente después de la clase, de la otra. O sea, podría, porque ahorita tenemos clase de 3 a 5.
Entonces podría ser, digamos, una ventana de trabajo entre 5 y 7, digamos. Si puede, ya que termina la otra clase. Es que, bueno, ahorita lo que tengo es una reunión con una profesora que me citó a las 3 y luego de 4 a 7 tengo clases. Ok, entonces déjeme preguntarle. Mándeme un mensaje y le preguntamos que estas licencias también las usa el otro profesor. Y creo que él tiene clases jueves, me parece. Pues podría ser mañana, pero pregúnteme a ver. Para que nada Sí, más gracias, termine esa profe. configuración. Perfecto, hasta luego. ¿Todos los demás Profe, están terminando? ¿Nos puede sí, avisar? Disculpe, alguien dijo algo, pero no se lo oyó. Sí, bueno, no sé si la compañera le iba a decir algo, perdón. lo mío iba también como, hay una última conexión serie paralelo, la 5, pero es exactamente igual a una que está arriba. No entiendo la diferencia entre las dos. Estas dos, digamos, la 15 y la 16. No, la 17, después la 18. Estoy hablando de la 18. Esa. Eso es exactamente igual a la resistencia de arriba, nada más que creo que es igual a la 15. Perdón, a la 16. Pero no entiendo qué hay que hacer en esa, si es exactamente igual o porque veo que hay ciertas partes de las líneas que son diferentes. No se enreden con que el cable sea extraño, ¿verdad? O sea, eso es parte del ejercicio visual para que ustedes aprendan. Que el cable dé vuelta, baje, sube, que se conecte, termine por aquí. O sea, esto es el mismo, no, esto no importa, digamos, la forma del cable no tiene ninguna significancia. Ahora, es exactamente igual, déjenme ver. Perdón, es exactamente igual al 16, si no me equivoco. Si tienen las dos paralelos de 1200, después tienen un paralelo de 300. Lo que quisiera saber es cuál es la diferencia entre ellas. Mm, Esta parte es igual, digamos, las dos series iniciales son iguales. 1200 y 300. Después tengo el punto común. No son iguales, porque vea que el nodo de B de 1200 llega al punto común entre 1200 y 300. Aquí llega punto común entre 1200 y 300 y después sale del otro lado. Vamos a ver, y de este lado pasa por arriba. Sí, creo que sí son iguales, lo que pasa es que está a propósito enredado para que sea una configuración extraña. Este es el cable que hay que revisar. Este nodo que está aquí, que empieza del punto B y termina en otro lado. Este empieza aquí y termina aquí. Y de 1200 para arriba. Profe, creo que pasa, es lo mismo que nos acaba de explicar de que la corriente, bueno, o lo que sea que pase por ahí va a preferir pasar por el otro camino, porque como ahora tiene ese camino extra, prefiere no pasar por las resistencias en vez del 16, digamos. Digamos que este nodo termina aquí y no termina aquí arriba. Correcto. Este tramo que está aquí, digamos, es la extensión de este nodo. O sea, el nodo de arriba, que es el punto A, empieza aquí, pero termina aquí. Si termina aquí, entonces quiere decir que hay un cortocircuito. Sí, correcto. Hay un cortocircuito total. Vean que inclusive aquí el camino, ¿cuál es? Aquí el camino empieza aquí arriba y da toda la vuelta y termina aquí. Aquí la resistencia debería ser 0. Porque resulta que todas las resistencias que están en el centro, hay un camino abierto que pasa y termina aquí. Esto ya peor que este, porque este por lo menos tiene dos resistencias en serie. Este no tiene nada. Este nada más viene y este no da la vuelta y termina aquí. Entonces quiere decir que aquí hay una resistencia, digamos, 0, porque hay un camino de cables de A a B. De hecho, esto en teórica se puede, pero esto en práctica es un cortocircuito que da pues, un error, porque pues, genera una corriente altísima. Sí. Listo, profe, muchas gracias. Okay, y nada perfecto. más, ¿usted nos va a subir el machote del informe? Sí, recuerden que el ¿Y informe qué no parte es... tienen que hacer? Ok, recuerden que el informe no es... O sea, ocupo que tengan todos los datos y los vayan analizando, pero el informe no es semanal. El informe es por tema. Entonces, los 3 primeros temas, me parece, son el primer informe.
Entonces, para la próxima Ah, semana ok. no hay informe. Listo. Para la próxima semana tienen que recopilar estos datos, hacer la parte teórica, que serían los cálculos de paralelo y resistencia, y después tenerlos listos para que cuando llegamos a la siguiente semana le meten lo que falta la siguiente semana, y la tercera, armar el reporte completo. Lo que sí es que vayan haciendo las tablas, vayan haciendo los datos y demás, porque si llegan a la tercera semana y tienen que hacer un reporte de 3 semanas enteras, les va a costar demasiado. Ok, Esto y es- ese reporte es en grupo, ¿verdad? Es el grupo. Son los grupos que armamos que hacen, creo que ustedes los armaron, ¿verdad? Sí, son grupos de 5. Profe, yo no logré terminar, entonces es para ver si puedo de 5 a 7 entrar con el código a terminar. Los que le faltó alguito de 5 a 7 pueden entrar, y la compañera que sí tenía horario ocupado ahorita, entonces sería que me manden un mensaje que mañana se les habilite el espacio. ¿Saben? Bueno, cuando yo les diga, porque no sé el horario de la otra persona. Ok. Perdón, no me quedó claro. ¿No hay informe para la otra semana, entonces? ¿O sí? No, no hay informe. Los informes son Ok. grupales entre 5 compañeros, que ya hicimos los grupos, y son por tema. Un tema tiene aproximadamente 3 laboratorios. Entonces, no hay informe, pero sí ocupo que tengan el material listo y adelantado y las prácticas. ¿Por qué? Porque si resulta que faltando 2 días para hacer el reporte de 3 semanas enteras, no lo van a lograr. Entonces, de aquí a la otra semana, ¿qué es lo que tienen que tener? Todos los cálculos teóricos de los paralelos que se piden en la práctica. ¿Saben? Ah, ok. O sea, vayan tabulando la información, ese es mi punto. Vayan tabulando, haciendo la tabla, apuntando, y pónganlo en algún lugar para que después le metan la segunda semana, le metan la tercera, y ahora sí, entonces tengan el reporte del tema, que el tema es corriente directa. Profe, digamos, ahorita de 3 a 5 no se puede seguir utilizando, es que No. voy por el 16. No, tiene que ser No. de 5 a 7, porque el problema es que yo en este momento me paso al otro grupo, y el otro grupo tiene de 15 personas. Entonces no se puede. Ah, ok. Tiene que ser de 5 a 7, puede inclusive ser un poco más tarde, y después, ¿cómo se llama? Si no, mañana yo les daría un horario. Pero sí tenemos que, hoy es la primera vez que usamos el simulador, pero sí tenemos que usarlo en el horario que tenemos definido, porque si no, le quitamos el espacio a los otros compañeros. Ok. Estamos. Profe, Perfecto. una consulta. Sí. Si hubiera quiz, ¿usted nos avisaría antes? Digamos que... Ah, Sí, ok. yo les pondría, están atentos a la mediación, digamos, cuando hay quiz, yo les voy a poner quiz número 1, digamos, unos días antes. Entonces, ese día, pues, Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. listo. Estamos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para cerrar y pasarme la otra. Ahora a las 5 usted nos podría avisar por WhatsApp. A las 5 en punto, porque la clase termina a las 5 en punto. Ok, está bien. 5, o sea, se pueden ingresar a las 5 y 3, 5 y 5, digamos, ya pueden entrar y empezar a trabajar de 5 a 7. Está bien, gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, nos vamos. Chao. Hasta luego.